No, yo creo que esto es como las inversiones. Entre más pronto empieces, mejor. Mira que eso que estás diciendo es súper chévere, porque yo creo que más que nunca tenemos que trabajarle a la marca personal. ¿Cuál es mi Ujú. superpoder, mi diferencial? Los resultados vendrán en función del proceso que tú tienes. Hay estudios, por ejemplo, en personas con demencia senil, con deterioro cognitivo leve, con Alzheimer, y Ujú. tienen antecedentes de estar saltando de una cosa a la otra. Mucha gente se muere, se deprime, ¿Sí? cae, se enferma. ¿Por qué? Porque no tiene otro propósito más. Y bueno, pues aquí estamos saludando también a tu audiencia y tratando de aportar el valor que es la intención de esta sesión. Entonces me preguntabas específicamente sobre la cuestión de emprendimiento. Bueno, quería comenzar con eso. Mira, Ujú. cuando nosotros decimos, no, el mundo cambió, todo es digital, vamos a emprender. ¿Tú Sí. qué crees? ¿Esto es momento para emprender? ¿Esperamos un poquito? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que esto es como las inversiones. Entre más pronto empieces, mejor. Ujú. Independientemente de los casos. Creo que uno de los problemas es eso, esperarte a un futuro idóneo o esperarte a un momento perfecto no te lleva a nada, porque ese momento no llega realmente. Tenemos que empezar a hacer de las cosas que tenemos control. Y sí, es decir, si bien ahora todo el mundo trae esta línea, ¿no? De la cuestión digital, no es nada nuevo, no es nada del otro mundo, es algo que ya venía dándose de hace mucho tiempo. Lo único que pasó ahora fue que se aceleró un poco más. Y esto es similar a lo que pasa en la bolsa o lo que pasa en el mercado, ¿no? Cuando todo el mundo habla de algo, pues entonces tienes que tener cuidado porque está saturado, ¿no? Entonces necesitas tú saber de qué manera diferenciarte. Y aquí es donde entra muy particularmente la importancia de encontrar nichos selectos, ¿no? Donde no se escuche tanto ruido, donde la gente todavía no esté muy enterada, pero puedas apalancarte ahí para hacer un diferenciador, porque de otra forma es caer en lo mismo y son círculos rojos y se hace más complicado. Mira que eso que estás diciendo es súper chévere, porque yo creo que más que nunca tenemos que trabajarle a la marca personal. ¿Cuál es mi Ujú. superpoder, mi diferencial? Y algo que es cómo lo hago yo diferente a lo que están haciendo todas las otras personas. Sí. Tú que eres mentor de tantas personas en emprendimiento, ¿qué errores has visto? ¿Qué no estamos haciendo bien? Pienso que va muy ligado hacia el estado mental donde se entra. Es decir, mucha gente entra en este tipo de esquemas por el dinero, principalmente, porque necesita una fuente de ingresos, necesita ganar más, se siente presionada a lo mejor por sus propias circunstancias, y eso es lo que yo llamo muchas veces entrar a la guerra con la batalla perdida en mente. O sea, entro, pero es como si tú entras y dices, bueno, si no funciona, pues no pasa nada, ahí no me voy a quedar con las ganas. Creo que ese es uno de los problemas principales. La gente se siente de alguna manera forzada, ¿no? Son campos que muchas veces no entiende y esta falta de entendimiento los lleva a tomar decisiones apresuradas. Pienso que todo radica con un estado mental correcto y sobre todo entender que no puedes entrar en algo que no conoces y darte la oportunidad también de desaprender mucho. O sea, la parte de desaprender es muy importante porque a lo mejor tú fuiste muy exitoso o has tenido muy buenos resultados en el mundo offline, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tenías tu empresa, Ujú. le iba muy bien, a lo mejor tenías tus inversiones, iban muy bien, pero migras a este mundo y es muy diferente porque es mucho más rápido, la gente, digamos, se deja llevar más por tendencias masivas. De pronto a lo mejor tu método dices es que la gente no les es atractivo en el mundo online porque implica trabajo, implica esfuerzo, implica tiempo, implica paciencia y te desanimas. Y entonces vas a buscar una de dos, o caes en el juego y empiezas a hacer cosas al vapor, o sea, muy rápido, para tratar de estar en la sinergia o muchas veces desistes y te vas. Aquí uno de los errores viene siendo eso, o sea, el estado mental con el cual se entra. Por un lado, tienes que desaprender si entras en un mundo nuevo, ser humilde en la parte del conocimiento, el hecho de que si tú crees que sabes hacer las cosas, pero estás en un entorno nuevo,
estar consciente que en ese entorno a lo mejor lo que tú sabes no va a funcionar igual. Y aquí es Ujú. donde entra la cuestión de la paciencia también. Tenemos que empezar a documentarnos, a aprender, a empezar a adquirir nuevo conocimiento sobre la temática que nos gustaría. Y como me gusta decirlo, ¿no? A pasos de bebé, o sea, empieza poco a poco, empieza un ladrillo, después otro, empiezas a ver cómo funciona, seguramente a lo mejor ciertas cosas no van a funcionar tan bien como esperas, haz ajustes, empieza, muévete, pero esa es la inercia que hay que seguir si queremos hacer algo que pueda perdurar en el tiempo. Sería más que nada sobre esa línea, Blanca. Me encanta, porque mira que yo creo que estamos en un punto en el que el tema del ser, pues se vuelve indispensable. Te voy a contar una Ujú. vergüenza que pasé, pero que no salga de México para acá abajo. ¿Cómo les No, parece? no te preocupes, todo va a quedar público para que la gente lo vea. Imagínate que yo estaba presentando la tesis de mi maestría en neurociencia en el 2019. Listo. Y yo hablando, no, las soft skills, no, es que las competencias blandas. Y resulta que mi directora de tesis, una española súper regia, doctorísima en temas de neurociencia, me hace una pregunta y me dice, Blanca Mary, ¿qué tiene de blando el que un súper ejecutivo en una junta no tome decisiones adecuadas porque está estresado, porque está abrumado o porque está distraído? Me digo, este tipo de competencias necesitamos modificar las palabras que usamos frente a ellas y pasar de decir competencias blandas, soft skills, a decir competencias estratégicas. Y Ujú, claro, súper estratégico, como lo que tú me estás diciendo, el aprender, el educarnos, súper estratégico. ujú. Y de toda esta historia para hacerte otra pregunta. Sí. ¿Qué tenemos que aprender, Salvador? Que tú digas, esto es una tendencia irreversible y de eso tenemos que aprender. Ya, si tú me preguntas, creo que hay muchas cosas, o sea, no creo que sea una sola, más bien es como, fíjate que es una pregunta difícil de responderte, muy difícil porque hay demasiado contraste y esta parte es complicada, por eso voy a ser cauteloso y lo que te voy a decir es una opinión personal, ¿sí? Es decir, ya quien lo tome y quien no, ya depende. Pero si tú analizas, esta es la parte difícil, tú puedes tener gente a la que sigues, ¿sí? Puedes Ujú. tener personas que son muy exitosas en cada uno de sus campos, ¿ok? El problema es que estas personas que siguen, o que sigues más bien, de pronto tienen posturas bien opuestas. Y ahí es donde dices, ¿y a quién le hago caso? Ok. ¿Sí? Te voy a decir ejemplos. A mí me gusta mucho seguir a ciertos inversores y ciertos emprendedores. Por ejemplo, sigo a Bill Gates, sigo a Warren Buffett, sigo a Elon Musk, sigo a Mark Cuban, ¿sí? Y de repente las posturas de ellas se contradicen y dices, ¿a quién le hago caso, no? Es decir, ellos están bien en su campo, ese es el punto. Ujú. Entonces, puede haber muchas tendencias y habrá aspectos donde, pues a lo mejor a ti te sientes influenciado por un lado y de repente por el otro, y te lo voy a aterrizar un poquito más. Por ejemplo, personas como Warren Buffett y Bill Gates, actualmente sus tendencias van no hacia lo tecnológico, sino al revés, sino a todo lo que ha perdurado en el tiempo durante décadas. Ellos le están apostando a cosas como McDonald's, como Coca-Cola, como Walmart, como cosas que saben ellos que en periodo de turbulencia persisten, ¿sí? Allá están y se Ujú. apalancan de ahí. Después tienes un Elon Musk o Mark Cuban o estas otras personas que son mucho más tecnológicas y de pronto le están apostando a ser mucho más disruptivos. Entonces, de pronto tienes cosas como el Bitcoin, tienes cosas como Ethereum, tienes cosas como sus mismas acciones, las compañías, cómo se van mucho más hacia el Dow Jones y cosas de ese tipo. Entonces, es cuando tú tienes que tener un criterio sumamente sólido y te tienes que conocer, porque creo que ese viene siendo uno de los problemas también que existen, que la gente es muy seguidora, pero nunca se cuestiona. Ujú. Entonces, creo yo que una tendencia muy fuerte va a ser eso. Vamos a darnos cuenta que tenemos que cuestionarnos mucho sobre lo que se nos ha hecho creer, sobre lo que pensamos. Si nos vamos hacia temas un poco más de tecnología y sobre todo inteligencia artificial que está en boga, ¿no? Y la analítica de datos y demás, pues todo eso es, digamos, es tecnología, ¿no? Es computación, son algoritmos, etcétera. Y a la gente le encanta eso, o por lo menos como se escucha.
Sin embargo, hay cosas que están tomando mucha fuerza hoy en día, como es el humanismo, como la filosofía, como el hecho de reencontrarse con uno mismo, el estoicismo, otras, el minimalismo, otras tendencias que de pronto van nada que ver con esto, ¿no? Y es donde tú, ¿por qué lo hacen? Porque necesitas contrastes. Y al final, este tipo de cosas que en su momento fueron olvidadas por la cuestión de la producción y el hecho de generar mucho dinero y demás, ahora empieza a decaer mucha esta parte y empieza a subir la parte humana. Sí, es decir, porque va a llegar un momento en el que sí, tú puedes delegar todo y todo está automatizado, pero ¿qué pasa con nosotros? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que esta cuestión automatizada tome mejores decisiones? Y es ahí donde pues, el algoritmo tiene que funcionar si lo queremos aterrizar más en función de nuestro propio, digamos, estado de conciencia, ¿no? Digámoslo así. Ujú. Y es ahí donde tenemos nosotros que empezar a validar eso. Si me preguntas a mí por alguna tendencia en particular, seguramente la tendencia en relación al buen vivir, al humanismo, a la forma de encontrar un criterio propio sobre que elijas tú tu propio camino, pero que puedas vivir acorde al mismo, es algo que tenemos que tener ya presente. Por eso, el hecho de desconectarnos, ¿no? Lo más posible, estar con nosotros mismos, el hecho de cuidar nuestro cuerpo, saber qué le metemos a nuestra mente, es importantísimo porque hay demasiado ruido, demasiado. Y de pronto no sabes ni a quién seguir ni qué hacer porque cada quien dice 20,000 cosas y la verdad es que no es que sea correcto o incorrecto, todo vale, pero en función de lo que estés esperando, ¿no? Y sobre estas tendencias que tú me dices, pues te puedo decir tendencias típicas que vale la pena no dejar en el radar, como viene siendo toda la cuestión de cripto, o sea, criptomonedas y demás, no lo puedes dejar fuera del radar porque es una realidad y mucha gente está ahí y cada vez va a escuchar más ruido en relación a eso y está bien, pero también tienes que ver la otra parte, ¿no? Es decir, necesitas tú no perderte en los extremos. Y ahí tenemos nosotros que empezar a validar qué es lo que mejor puede funcionar. Y sería Me por ahí. encanta eso. Me encanta escucharte con lo de no perdernos. Mira un dato. Cuando yo escribí en el 2018 mi primer libro, Cerebro Productivo, decían que el 48% del tiempo hacíamos algo pensando en otra cosa. Ya. Con todo el tema de la pandemia, con todo el tema del agotamiento emocional, con todo el tema de sentirnos abrumados. Cuando escribo ahora el tercero, El arte de pensar bien, me encuentro que ese 48 casi que se duplicó. Estamos en un 80% de desconexión, Salvador, que es tenaz. Porque entonces yo estoy aquí hablando contigo, pero la mitad de mi mente está diciéndome, acuérdese del almuerzo, pilas con el informe, o los que tienen niños en su casa están en mil cosas. Y todo esto lleva a que las personas se abrumen y a que no sepan hacia dónde irse, hacia dónde enfocarse. Entonces me parece súper valioso lo que nos estás diciendo y es muy relacionado con que yo creo que tenemos que aprender a pensar, a hacer Uh-huh. metacognición. No nos podemos quedar simplemente siendo una esponja, que entonces escucho que me hablaron de criptomonedas, vendo la casa y lo invierto allá. Y Ya. después, no, la tendencia ahora es más verde. Ah, ok, vendo entonces todo lo otro y me voy y monto un glamping. Uh-huh. Yo pienso que el tema de estar anclados, de ser conscientes, de tener claros ese propósito y ese para qué, tiene que ser nuestro movilizador. Sí. Pero ahí, Ajá. Sí. tú Aquí que nace. lees de tantas cosas y estás como tan dateado en tantos aspectos, ¿cómo pueden las personas avanzar en ese sentido? ¿Tú qué ves en los emprendedores que tú les haces mentoring? Uh-huh. Yo me gustaría preguntarte, tú que seguramente sabrás más que yo sobre este tema, ¿no? Eh, Mencionaste una cosa muy importante, que es lo que se abruma, es decir, te saturas, estamos infoxicados. Ujú. Hay que romper con eso, esa parte me queda clara, ¿no? Pero la pregunta es, ok, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces en un mundo que lo que quiere es tenerte de alguna manera infoxicado? O sea, actualmente la tecnología tiene un rol sumamente crítico, sumamente importante, pero también sumamente peligroso. Y esto que dices tú de no disfrutar el presente, porque creo que se resume en eso. Estoy tan preocupado preocupado y distraído, serían las dos, Ujú. por tantas cosas que hay, que los días pasan y a lo mejor yo no he podido concretar algo que me gustaría porque cuando lo empiezo a hacer me distraigo otra vez y el objeto brillante y luego aparece otra cosa y luego me desanimo por otra cosa y estoy consumiendo constantemente información. Sobre esa línea,
la parte medular, ¿no? Y a lo mejor yo te preguntaría a ti, ¿no? En esta cuestión, sí es cierto, o sea, yo creo que la atención está ya por los suelos. Antes decían que podías retener atención 7 segundos en algo, creo que ahora ni siquiera es la mitad. Y ahora el hecho de estar tan disperso, ¿cómo? Y es parte de lo que la gente a lo mejor le gustaría entender. O sea, ¿cómo es que podemos retomar el control de las cosas? Una forma, digo, si yo respondo es, trato de aplicar, ¿no?, estos principios de corte tecnológico lo más posible y empezar a tener mejores rituales, ¿sí? Rituales me refiero a rutinas, pero muy, muy establecidas, ¿no? En momentos muy específicos, de tal manera que me ayuden a conectarme. Pero muchas veces la gente, te digo, el estado mental de la mayoría, pues a veces está en un estado erróneo, ¿no? En función de lo que sucede. Y entonces se dejan guiar por todos los vaivenes que hay. Y si tú no estás dentro de todo eso, pues prácticamente, ¿qué sucede si vas con una persona que sí está dentro de ese mundo, vas con un grupo de personas, de pronto ya no tienes ni tema de qué hablar? Porque a lo mejor Total. tú estás totalmente aislado, ¿no?, dentro de esa línea. Creo que esos son de los problemas que hoy en día tenemos que empezar yo creo que la línea está así, ¿no? Está muy, muy, muy desproporcionada y la idea es poder aterrizarlo más. ¿Qué era lo que pasaba antes, por ejemplo? ¿Por qué antes no sucedía esto? O sea, ¿por qué antes sí teníamos más atención? ¿Por qué antes a lo mejor no era tan complejo lo que está sucediendo? Te lo digo así brevemente, ¿no? Quizá después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, si tú tenías una carrera, o sea, una carrera normal, un mando medio normal, tú podías tener casa, autos, hijos, en colegios, todo perfecto. O sea, el sueño americano era ese. Y podías vivir muy bien y no tenías que preocuparte de lo que iba a pasar mañana. Tú simplemente cumplías con tus obligaciones y se acababa. Todo eso se ha roto, o sea, todo eso ya no existe. Ya los gobiernos ni siquiera son sustentables. Sí, ya no puedes tú decir, bueno, puedo trabajar aquí, me voy a retirar cuando tenga tal edad. No sabemos siquiera si vamos a llegar y por otro lado, si llegamos, ¿cómo vamos a llegar? Ya vivimos en tiempos donde no podemos ni siquiera pensar a 10 años, 5 años, un año. Se nos hace demasiado. Queremos todo para mañana, ¿no? O sea, inmediato. Sin darnos cuenta que a lo mejor el año sí va a llegar. Pero como nosotros estuvimos tan dispersos pensando que no y cambiando y cambiando y cambiando, llega el año y nos encontramos en una peor posición que como estábamos. Y esto lo replicamos año tras año, ¿no? Aquí la cuestión es que ¿tú qué sugerirías también, digo, en función de todo este contexto, para que la gente se pueda apoyar sobre tu experiencia también y pueda encontrar realmente como un equilibrio y puntos de partida sobre ese equilibrio, ¿no? Que creo que viene siendo un enfoque crítico, por lo menos para mí, para que la vida se disfrute más, porque creo que no se disfruta ya lo suficiente por todas estos estímulos que tenemos que nos bombardean constantemente. Mira que el tema ahí se vuelve bien complejo, porque ahora podemos hablar incluso del tema de la economía de la atención. Claro. Antes lo más valioso era la tierra, luego lo más valioso era el conocimiento, ahora es la atención. Sí. ¿Cuánto tiempo estás tú acá enfocado? O cuando somos los Simpson, llegamos a la casa, prendemos el televisor para ver Instagram. Entonces nos hemos vuelto adictos a la desatención. Y el Sí. tema del multitasking es muy peligroso, Salvador. El daño neuronal que se hace es impresionante. Hay estudios, por ejemplo, en personas con demencia senil, con deterioro cognitivo leve, con Alzheimer, y tienen antecedentes de estar saltando de una cosa a la otra. Estoy aquí contigo, tengo 20.000 pantallas abiertas, voy al teléfono, vuelvo. Entonces yo creo que tenemos de un lado que reeducar nuestras redes neuronales para ampliar la atención sostenida. Y ahí les cuento algo. Dentro de un programa que tenemos que se llama Hackea tu cerebro, hacemos mapeo cerebral. Entonces el año pasado medimos más de 3.000 personas y el 90% la atención sostenida, los puntajes son de un 800 y más del 90% estaban por debajo de 200. Esto es nada. Y vamos a ver la atención dividida, 700, 750, 800. Entonces somos los reyes de la dispersión, de la desconexión. Cuando yo hago eso, no fijo la información, llevo a las personas a la conferencia, al taller, al evento super wow,
les encanta y 2 semanas después no fijan la información. ¿Por qué? Porque no se logra sentar por la cantidad de dispersión que cambia los neurotransmisores y que Ujú. hace que tú no lo cojas, lo entiendas y lo apliques. Sí. Entonces tenemos que partir, por eso los temas de mindfulness, de bodyfulness, cada vez tienen más fuerza, porque Ujú. necesitamos parar, bajar Ya. el cortisol, bajar la noradrenalina. Entonces yo diría que algo mínimo es tomarse un espacio para pensar. Mira, yo trabajo con primeras y segundas líneas con temas de neurocoaching y siempre les digo, reserve su agenda mínimo todos los días 20 minutos para pensar. ¿Y qué pienso yo? Pues mil cosas que tienes que pensar. Si no tienes nada que pensar, siéntate, medita, ora, respira, pero baja el ruido mental, haz espacio en tu mente para que lleguen las buenas ideas. Porque un Ujú. cerebro estresado negativamente es un cerebro apagado. Y para los Ya. emprendedores, esto se vuelve muy complejo. Y Sí. ahí quiero decirte, cuando tú estás trabajando con alguna persona que llega a ti a hacer coaching, a hacer consultoría, y los ves que quieren mil cosas, pero no se han podido centrar en hacia dónde avanzar, ¿qué Ujú. les recomiendas? ¿Por dónde arrancan? El esquema, ahora que lo comentas, yo inicié un programa hace tiempo, el cual lo denominé Principios Expertos, donde basándome en el podcast, ¿no? Conocimiento experto. Y es sobre esa línea. O sea, nosotros tenemos que entender, primero, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que la gente sigue tanto las expectativas del entorno, o sea, está esperando tanto lo que los demás esperan de ellos, digámoslo así, tratan de hacer eso y viven, perdón, vidas autómatas, o sea, están viviendo sin cuestionarse nada, es como decirlo, viven en la Matrix, ¿no? Totalmente sumergidos Ujú. ahí y ya. Lo que la gente, o por lo menos lo que a mí me ha servido es volver a las bases, a lo simple, a lo sencillo, a lo básico. Menos es más en este sentido, ¿sí? Y aquí suceden ciertos ejemplos. Hay personas, es diferente cuando una persona tiene un trabajo en una oficina, por ejemplo, a cuando es un emprendedor que se maneja por sí mismo, ¿sí? Una persona que tiene un trabajo de oficina es más, relativamente más sencillo porque su enfoque va en el trabajo. Y sí, puede haber muchas cosas en el trabajo que hacer, pero el universo se limita al trabajo. Cuando uno es un emprendedor y tiene que buscar el sustento por sí mismo, fuera de, el universo es enorme. Por eso la gente se dispersa tan fácilmente, sobre todo cuando quiere emprender. Porque es enorme, estás tratando de pescar ideas por todos lados. Y tú sabes bien que cuando una persona está revisando su teléfono constantemente, pues se genera cierta adicción porque también hay ciertas dosis de, creo que son, no sé si es oxitocina De o dopamina. ¿sí? Donde realmente pues te hace, lo estás revisando porque tú sabes que una de las tantas veces que lo revises vas a encontrar algo que te sea agradable, ¿no? Entonces ya con eso se genera esa pequeña dosis que si esto lo repetimos, pues va a ocasionarte cierta adicción y ahora cada vez vas a tratar de escapar de tu realidad revisando el teléfono, ¿no? Que viene siendo la puerta más simple. Entonces las personas en esta línea tendrían que volver hacia lo esencial, ¿no? Lo esencial hacia ellas mismas. Recientemente estaba haciendo un análisis de un libro que se llama precisamente así, o sea, es decir, habla sobre cómo el futuro no está prometido y el presente es el regalo que tenemos. Y si esto lo trasladamos, es como decir, un problema que existe con la gente es aplazo, 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 aplazo las cosas que me generan alegría y placer en función del futuro perfecto que estoy esperando. La cuestión es que el futuro no está prometido y a lo mejor no llega. Y entonces me la paso todo el tiempo postergando las cosas que para mí son relevantes, las alegrías que quisiera manifestar porque las quiero colocar en un contexto perfecto y ese contexto no se da. Ese viene siendo uno de los problemas. Yo le diría a la gente, empieza desde ahora. Es decir, si tú te has hecho adicto de alguna manera a la tecnología y estás como presionado, estresado y confundido, también hazte adicto a los momentos felices. Los momentos felices se dan en la desconexión, se dan estar presente en la situación y se da sobre todo cuando tú tienes ciertas alegrías que tú disfrutas y las puedes experimentar en el ahora. Ese viene siendo un punto de partida para la gente, porque eso te va a ayudar a que de alguna forma rompas con este patrón de vicio que hay y empieces a generar otro, el cual te dé mayor claridad. Porque al final, mira, la gente hace las cosas
muchas de las cosas que sucede es porque se perdió en el camino. Y ahora trato de cubrir o de dar una imagen porque el entorno es lo que espera de mí. Pero si te vas a lo esencial, esa persona a lo mejor es feliz, no sé, jugando fútbol, o esa persona a lo mejor es feliz simplemente teniendo un espacio para compartir con sus hijos en un parque, por ejemplo, o esa persona es feliz teniendo un diálogo interesante con alguien. No tiene que hacer todo lo que está haciendo en función de al final poder generar ese momento. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a romper ese patrón. ¿Qué es lo que para mí es significativo? ¿Qué es lo que para mí es importante? ¿Realmente me quiero meter en todo esto? ¿Por qué? Y la gente va a empezar a confundirse, y sobre todo este diálogo interno es bien difícil porque a la gente no le gusta confrontarse, no le gusta pensar, como dijiste inicialmente. Es mucho más fácil que me digan lo que tengo que hacer y lo hago. Así no es mi responsabilidad si las cosas no funcionan, pero es tu vida y tú sabrás qué tipo de vida quieres vivir, ¿no? Y ese es el mensaje clave que me gustaría que la gente tuviera. Conócete a ti mismo primero, pero quita de lado el ruido. No te creas lo que te han hecho creer. No te creas que tienes que ser bien popular en las redes sociales, o que tienes que ser una eminencia en el dinero, o que tienes que tener un gran puesto corporativo. Realmente, ¿qué es lo que para ti es importante? Y sobre esta línea, trata de tener ese momento de importancia en el momento presente. Y ya, deja que lo demás se vaya fluyendo sobre esa línea. Me encanta. Y eso me lleva a pensar en cuándo te diste cuenta tú, pues que tenías este superpoder, que eras tan buen comunicador, porque tú no estudiaste comunicación social. ¿Cómo te conviertes en ese comunicador tan potente? ¿Cuándo te iluminaste? Yo creo que no es algo que se planee, ¿sí? Como te decía inicialmente, empiezas como con pasitos de bebé. ¿Qué era lo que a mí me gustaba? Me gustaba aprender algo y compartirlo. Esa es la esencia, ¿sí? Ah, mira, estudié esto o leí esto, o mira, me apareció esto, y lo empezaba a compartir. Algo que me generaba, algo que fuera de interés para mí, lo compartía, ¿sí? Esa es la esencia de las cosas. Entonces tú puedes decir, bueno, parte de mi esencia puede ser el hecho de poder transmitir cierto conocimiento. Nada más. El cómo, quién sabe. Lo único que entiendo es el qué, ¿no? O el fondo de, más bien, el fondo de las cosas. La forma no la tengo clara. Y empieza este proceso. O sea, el proceso empezó pasos de bebé. ¿Qué hacía primero? Dije, déjame ayudar a los demás, pero de alguna manera ayudándome a mí mismo. Me gustaría que hay muchas cosas que me hubieran gustado saber hace 15 años, 20 años, que no me tocó, ¿sí? Y yo pensando, a mí me hubiera gustado saber todo esto en aquellos tiempos. Entonces, voy a tratar de trasladar algo de este contenido hacia las personas. Primero lo hacía con resúmenes escritos en Word, o sea, lo empecé a hacer Ah, así sí. y lo compartía a un grupo, es más, ni siquiera un grupo, lo compartía en mi perfil de Facebook. Era todo lo que había. Y ya había quienes lo leían y había quienes no pasaba nada. De pronto alguien me dice por ahí, oye, ¿por qué no lo grabas? O sea, con voz, o sea, que ¿por qué no lo grabas y lo subes? Sería padre porque me dice yo, a mí no me gusta leer, por ejemplo, pero sí puedo estarte escuchando en el auto o donde sea, ¿no? Entonces ahí es donde surge la idea de convertirlo en un podcast, sin saber realmente por qué, simplemente es como, bueno, las cosas se van dando y no me niego, ¿no? El podcast empezó a dar resultados porque la temática, digamos, la forma en la cual lo estaba plasmando no era algo tan obvio o que existiera. Sí había muchísimos libros, audiolibros completos, ¿no? Pero Ujú. la gente a veces no tiene 5, 6, 7 horas para escucharse un audiolibro. A lo mejor sí, pero realmente no. Y la gente quiere cosas más rápidas. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer para que a mí me sirva también es esto que estoy haciendo escrito, lo voy a pasar a un audio y a mí me sirve porque entre más lo repita, más aprendo. Y esto viene una pregunta, ¿no? Existe una pregunta que no me acuerdo bien cómo llegué a ella, pero la pregunta es más o menos así. ¿Qué es aquello que tú haces que logras hacerlo mejor que los demás, que entre más lo hagas, más ganas, pero si las cosas no funcionan, tú no pierdes? Esa es la línea. Muy Entonces, bien, me encanta. sobre esa línea dije, bueno, ¿qué es algo que yo me gusta hacer? Transmitir el conocimiento. Eso me gusta hacer y creo que tengo facilidad. Bueno, entre más lo haga, más gano porque más voy aprendiendo. Es decir, entre más lea, entre más comparta la información,
pues el conocimiento me lo quedo yo, al menos. Y de ahí puedo tomar mejores decisiones. Y si las cosas no funcionan, yo no pierdo precisamente por eso, porque el conocimiento me lo quedo. Si nosotros empezamos a ver las cosas no bajo un resultado específico, porque eso no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestro proceso. Y si empezamos a entender esa línea y empezamos a avanzar en función de nuestro proceso, o sea, es por ley natural que algo va a resultar de ahí. Una persona no es la misma después de leer un libro, no es la misma, no es posible, ¿sí? Bueno, depende del libro que leas, ¿no? Pero un libro, digamos, que te ayude, no es posible. ¿Por qué? Porque ya adquiriste nuevo conocimiento, independientemente del caso. Y si eso lo llevas una y otra y otra y otra vez, pues cada vez vas a mejorar más. Esa es como la línea que me gustaría que la gente también supiera y entendiera, ¿no? Y que tuviera la capacidad de responder esa pregunta en particular. Creo que eso va a ser un parteaguas para que la gente logre empezar su proceso, su propio proceso, que es de lo único que tiene control realmente, y entonces ya los resultados vendrán en función del proceso que tú tienes. Me gusta mucho esa pregunta porque como que me hace mucho clic en mi cabeza con lo que a mí me pasa. Mira, yo llevo mucho rato compartiendo herramientas. Antes lo hacía solo en las conferencias, en los talleres, en un tema más corporativo. Hace un año que aparece TikTok y todas estas otras redes como tan rápidas, mi Sí. esposo, yo tengo muy buen sentido del humor y me encanta. Entonces mi esposo me dice, ¿por qué no abres una cuenta? Y yo, no, pues que como que para los bailes no se me da. Y digo, no, haz lo tuyo, haz lo que tú haces, pero ahí. Y empiezo a Sí. decir, ok, voy a abrirlo, voy a salir, les voy a compartir herramientas. Y me conecta muchísimo con lo que tú dices, porque yo creo, Salvador, que estamos en un momento en que si cada uno decimos qué talento tengo, cómo yo puedo aportar a una sola persona que nos escucha hablando hoy acá, a una sola persona, es algo supremamente valioso. Y entonces comienzo yo a coger mis herramientas de cuando estudié adicciones y de cuando estudié coaching y demás, y empiezo a compartirlas. Y me conecta precisamente con lo que tú haces, de cómo ayudamos. A mí, por ejemplo, yo te descubrí un día porque a mí me gusta mucho escuchar podcasts cuando me estoy preparando en la mañana. Sí. Te escuché y me di cuenta de la forma en que lo haces, que es muy, muy distinta, porque es el análisis, es cómo lo correlacionas con otros temas, cómo lo llevas a la aplicabilidad. No eres Sí. tú leyendo el libro, porque eso Ya. sería aburrido. Entonces, pues por eso me honra mucho tenerte acá, pero es que aquí hay una pregunta obligada, libro recomendado. De todo eso que has leído, ¿qué nos Sí. recomiendas que tú digas, esto les puede ayudar mucho? ¿Qué crees? Mm, yo te podría contestar con, hay, aquí no lo tengo a la mano, pero hay un libro que siempre recomiendo que la gente empiece con ese, que se llama Administrarse uno mismo. Es un libro chiquito, pequeñito. Creo que en español no está, ¿no? Lo viste en inglés. Y es un libro es muy simple, pero muy poderoso, porque primero te dice qué tipo de persona eres, ¿no? ¿Eres una persona la cual le gusta escuchar o eres una persona a la cual le gusta hablar? Y te empieza a llevar sobre estas características, porque hay personas que quizás sean muy buenas detrás del telón, ¿sí? Y hay personas que son muy buenas delante del telón. Ujú. Se necesitan de las dos. El problema que hice con la gente, que hay personas que son más de estar detrás del telón, pero piensan que no tiene lugar y que tienen que estar enfrente, pero no les gusta eso. No les gusta porque al final se exponen, al final hay críticas, al final hay situaciones complicadas y no es algo que disfruten hacer. No les gusta ser tampoco el centro de atención, pero sí les gusta tener el control, ¿sí? Esta parte a lo que voy es que tienes que entender primero qué tipo de persona te gusta más, sobre todo en este medio digital y de redes sociales y de tecnología y todo este asunto. Puede ser que seas un protagonista que te gusta estar, más bien dicho, que te gusta estar enfrente de y ser tú la cara y estar ahí hablando y estarte mostrando y sí recibir las críticas y todo lo que tenga que venir. O no, a lo mejor tú sabes que yo no quiero nada de eso. Yo soy feliz haciendo mi trabajo detrás, sin tener que sufrir eso, digámoslo así en pocas palabras, y sentirme a gusto en donde estoy. Ese viene siendo un enfoque crítico, ¿no? Ahora, la segunda parte es entender cómo te gustaría que fuera la segunda mitad de tu vida, que viene siendo algo muy importante. Ujú. Porque solemos pensar que
es muy fácil cuando tienes 20, 30 años. Tú vas pasando por diversas prioridades, ¿no? A lo mejor de los 20 a los 30 es el dinero, ¿no? O sea, dinero, buscas dinero, estatus, coches, todo lo que es lujo, porque te da una sensación de aceptación y te da una sensación de supremacía, ¿no? Después de los 30 a los 40 puede ser que vaya cambiando un poquito tu orden de prioridades y a lo mejor te enfoca más en asentarte, en tener una familia, en vivir bien, en ya tener un equipo contigo, ¿no? O sea, un grupo, formar parte de algo. Y después de los 40 a los 50, a lo mejor dices tú, bueno, voy a empezar en mi retiro y cosas de ese tipo. El punto al que voy es que uno tiene que pensar en la segunda mitad de su vida antes de que llegue. En términos promedio, la segunda mitad de tu vida, digamos que si tú tienes un esquema tradicional, porque este libro lo escribieron hace ya varias décadas, pero si tú tienes un esquema tradicional de trabajo, digamos, tú estás en una compañía y trabajas en la compañía 20 años, y si tú empezaste a trabajar desde los 25, digámoslo así, pues a lo mejor ya cuando tengas 45 años, ya llegó un momento en el que tú tienes que resolver qué vas a hacer. Porque por un lado, ya no eres rentable. Dos, las generaciones que tienen 20 años menos que tú son mucho más rápidas que tú. Es decir, a lo mejor tú tienes mucha experiencia, pero en un mundo tan cambiante esa experiencia puede ser un problema. Y tú tienes que ponerte a canalizar, pues, qué quieres hacer lo que te queda del resto de tu vida. Porque seguramente no va a ser terminar en ese trabajo y ya. Nosotros tenemos que plantearnos qué es lo que nos gustaría desde antes. El trabajo de pensar es el más difícil. Poca gente lo hace. La gente va por la inercia, ¿sí? Por eso la gente tendría que empezar por esta cuestión. Y ahí es donde tú tienes que saber qué es lo que realmente disfrutas hacer. Por eso mucha gente, cuando llega a cierta edad, tiene que encontrar sentido a lo que hace. Y formas de encontrar sentido es ayudar a otros, muy posiblemente. ¿Cómo ayudo? Me voy a fundaciones, me incluyo en otros grupos, trato de aportar a mi sociedad, trato de aportar a mi entorno, a mi comunidad, etcétera, ¿no? O sea, me trato de involucrar en ciertas cosas de tal manera que le den un sentido a lo que hago. Porque va a ser muy desagradable que estés acostumbrado a un ritmo y de pronto ese ritmo se detenga y no tengas algo que hacer. Mucha gente se muere, se deprime, cae, se enferma. ¿Por qué? Porque no tiene otro propósito más. Su vida era una y después ya no sucede. Y viéndome un esquema muy positivo es que te retires. Pero imagínate que te despiden, donde el mercado ya no eres rentable para ellos y eres obsoleto. Esto es algo duro. A la gente no le gusta que le digan eso, pero tenemos que pensar que es una realidad la cual estamos viviendo hoy en día. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener control, sobre todo de la segunda mitad de nuestra vida, cuando hablamos de personas que trabajan de la manera tradicional. Quizá los emprendedores y otro tipo de enfoques también tienen que hacerse la misma pregunta, aunque las variantes cambian. Por eso se recomienda que si tú tienes un empleo, tengas lo antes posible un emprendimiento, aunque esté en fase inicial, pero que te permita en determinado momento poder igualar tu fuente de ingresos de tal manera que ya no estés tan presionado por este lado e inclusive, te podrías ir y mover acá que le dé sentido a lo que estés haciendo, ¿sí? Tenemos que hacernos las preguntas correctas y sobre todo comenzar a pensar, pues, qué es lo que queremos cuando llegue esa segunda mitad. Me encanta porque mira que ahora muchas personas como que abrumadas, tú sabes que la cuarta ola de la pandemia es de salud mental, todo esto nos lleva a cuestionar muchas cosas, los que se han ido de las grandes ciudades a ciudades más pequeñas, los que han renunciado a un trabajo que los tenía como paralizados a decir, quiero hacer cosas diferentes, y es no entrar en la desesperanza aprendida, es encontrar razones, es encontrar motivación y es sentirnos inspirados. Si a Así mí es. me pidieran que te describiera con una palabra, yo diría que tú eres un inspirador. Tú vas con una gran antorcha encendiendo chispitas por el mundo, porque Bien. muchas personas que les he hablado de ti y van y te siguen y dicen, oiga, qué interesante la forma en que nos cuenta y que nos explica. Entonces, quiero que nos cuentes, bueno, tú cómo más ayudas a las personas, en qué más te pueden buscar. Aquí les voy a postear tu página, pero mientras Ya. que tú nos cuentes como en qué andas. Sí, no, con gusto. Actualmente, o sea, el enfoque principal que yo tengo es la generación de contenidos. Viene siendo mi 80-20, ¿no? La ley de Pareto.
el 80% de lo que estoy haciendo cae ahí. ¿A qué voy? Pues el canal, principalmente, le estoy invirtiendo mucho ahí, no nada más tiempo, sino también otro tipo de recursos. La idea es poder potencializar todavía más, o sea, detonar todavía más el impacto que tiene el canal, precisamente por lo que comentas, porque es un instrumento ese instrumento ayuda a que las personas hagan ajustes en su estado mental. Y el enfoque que he tenido en los últimos 2 años prácticamente es poder hacer crecer el canal. ¿Sí? Digamos que mi atención va sobre esa línea. Dentro también de eso, mucha gente se acerca, ¿no? Dice, oye, es que a mí me gustaría... hay quien dice, ¿cómo puedes ser mi mentor? O ¿cómo podemos empezar a trabajar? O me gustaría que me ayudaras en X tema. Oye, un punto de referencia que yo le digo a la gente es... el programa Principios Expertos para eso. O sea, yo quiero que si tú quieres estar conmigo, me gustaría que primero pasaras por ese filtro, ¿sí? Para poder hablar el mismo idioma en su momento. Y es importante, o sea, porque al final, si el ajuste mental es el correcto, va a ser mucho más rápido el aprendizaje. Y sobre esta línea es en lo que me aboco totalmente prácticamente, ¿no? Es decir, estoy muy ligado hacia lo que viene siendo la generación de contenidos y dispersarme en la cuestión de las redes, o sea, empezar a ser más masivo en ciertas cosas, pero sin descuidar la línea base. O sea, y es algo que también le digo a la gente. No te deslumbres porque llegan muchas oportunidades. Va a llegar un momento o llega el momento en cada persona que al principio quizá pues, la gente no te conoce y no pasa nada, ¿no? Y tú puedes estar muy a gusto haciendo lo que haces. Pero llega un momento en el que a lo mejor ya la gente te empieza a conocer y empiezan a llegar otras personas más grandes, más fuertes. Y, oye, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Por qué no haces esto, no haces aquello? Y es muy fácil poder ser seducido, ¿no? Por estas cuestiones. Entonces, tienes que no descuidar tu línea base. Entonces, algo que yo tengo muy claro es que mi línea base es la generación de contenidos. Y sobre esta generación de contenidos, yo no me disperso, ¿no? Si tú vas a mi página web, salvadormingo.com, hay diferentes modelos de negocio que manejo ahí para las personas, independientemente de lo que quieran, pero siempre sobre esta línea base, que viene siendo la parte del contenido. Tú tienes que ofrecer siempre algo que la gente le ayude y que pueda convertirse en una mejor versión si aplica lo que tú le estás diciendo. Maravilloso. Salvador, mira, contigo me puedo quedar hablando 3 años. Me encantó tenerte aquí. Las personas están muy felices, muy agradecidas contigo. Mensajes muy lindos de las diferentes redes. Entonces, aquí bueno, mensajes muy bonitos de gente que nos están viendo desde diferentes lugares, desde TikTok, desde LinkedIn, nos dicen que excelente tema. Igual ay, a mí también, qué bonitos, por aquí me dan mensajes de que les ha gustado mucho el libro del arte de pensar bien. Y nos saludan desde México y nos cuentan que también, que excelente tema y que están muy conectados. Bueno, a ustedes que nos vieron, muchas gracias. Vayan y sigan a Salvador. De verdad que vale el esfuerzo, porque aquí en esto cero pena. Acá vale el esfuerzo, la dedicación, el invertir en ustedes. Van a aprender mucho de él, tanto como yo he aprendido. Por eso para mí un honor tenerte aquí. Qué rico. Y muchas gracias. Esperamos que no sea la única vez que vengas a Conversaciones Poderosas. Y te dejo con nuestra audiencia para que te despidas y les des nuestro mensajito final. Claro que sí, ¿no? Pues antes que otra cosa, te agradezco a ti por la invitación y también pues a la gente que te sigue, ¿no? Un agradecimiento porque al final es una inversión que hacen en ellos mismos y esa inversión al final tiene pues una consecuencia, ¿no? Les digo nada más que tengan paciencia sobre lo que hagan. Creo que viene siendo una de las virtudes que más vale la pena trabajar, no ser tan impacientes. La gente no le da tiempo para que las cosas tengan o tengan una raíz fuerte. Acuérdense de la historia del bambú, o sea, como el bambú, tú puedes regarlo y cuidarlo y al cabo de semanas nada más ves un pequeño brote y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y tú lo cuidas y no pasa nada, y de pronto, al cabo de unos años, el bambú empieza a crecer pero con una fuerza exponencial, ¿no? Y eso creo que es un reflejo de la vida misma. Las cosas llegan en su momento, pero uno tiene que estar listo para saber qué hacer con ese resultado cuando llegue.
Si tú empiezas a hacer las cosas y te desesperas porque piensas que las cosas no están funcionando, es simplemente porque el resultado que estás esperando no estás listo para tenerlo. Pero llegará el momento, si es que tú eres lo suficientemente paciente y constante y consistente y disciplinado para saber qué hacer al momento de que esté arriba. Entonces, me despediría con eso y que la gente, bueno, que nos siga en Conocimiento Experto. Esto lo encuentran en YouTube y en cualquier otro lugar, ya te están buscando. Y nada, pues un abrazo a todos y muchísimas gracias. Bueno, Salvador, no, mil gracias a ti, mil gracias a todos los que se conectaron hoy. Ya saben que esta conversación poderosa, al igual que todas las otras, quedará grabada en nuestro canal de YouTube para que vayan y lo vuelvan a ver, que hay mucho contenido de valor que aprender acá. Que tengan un resto de día muy lindo y hasta la próxima. Chao. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Domingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.